Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico con una oración, dándole gracias al Señor que nos permite estar aquí. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por la bondad, oh Dios, que ha sido extendida hacia nosotros. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Queremos estudiar juntos tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nos ayude, Señor, cada día a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, oh Dios, a lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pedimos, oh Dios, la gracia y sabiduría que viene solamente de ti y que, oh Dios, tú me des la habilidad a mí, Señor, de poder enseñar tu palabra, Señor, de una manera clara, precisa, Señor, y que a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con el tema de cómo estudiar la Biblia eficazmente. Y hace 8 días mencioné dos reglas que son básicas para la interpretación bíblica, para la interpretación o la buena interpretación del texto bíblico. Y tiene que ver con la primera de ellas, es que nosotros debemos entender siempre y leer la Biblia bajo su contexto. Bajo el contexto, que es lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que leer versículos antes y versículos después para en realidad no torcer el significado del versículo, del texto que nosotros estamos analizando. Y la segunda regla básica tiene que ver con el contexto general de la Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos estudiando algún tema en particular, nosotros no podemos sacar conclusiones a partir de un solo versículo de la Biblia, sino debemos de estudiarlo a todo lo largo de la Biblia. Quiere decir que es lo que dice Antiguo y Nuevo Testamento. Y estas dos leyes principales tiene que ver con que nosotros o las estamos aplicando con el tema acerca de hablar en lenguas o de las nuevas lenguas. Y hace 8 días les mencionaba que en realidad solo dos libros de la Biblia, bueno, tres en realidad, aunque una de ellas, en Marcos capítulo 16, fue Jesús el primero que habló acerca del tema de las nuevas lenguas. Y habla en esencia es que el creyente parte de la señal que Dios le puede dar es el hecho de hablar en lenguas. Jesús es lo único que se menciona en los evangelios, aunque también hay que tomar en cuenta que ese pasaje de Marcos 16, 17, que es donde viene, es un pasaje que se le llama espurio. ¿Por qué espurio? Porque en este caso no hay una claridad o no hay un consenso total en cuanto a que esa parte, de hecho, del versículo 9 al final de Marcos 16, en los manuscritos más antiguos no aparece esa parte. Ajá. Entonces, a ese tipo de versículos o de pasajes se les llama así. Y entonces cuando nosotros queremos de algún modo defender o argumentar a favor, en este caso, del tema de las nuevas lenguas, pues resulta difícil porque pues alguien conocedor va a decir, bueno, esa parte no viene en los manuscritos más antiguos y pues ya hay un problema, ¿no? Pero el siguiente libro donde viene el tema de las nuevas lenguas es en Hechos, que analizamos hace 8 días, 3 capítulos donde se menciona acerca de cuándo hablaron en lenguas, que es Hechos 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19, cuando la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ajá. Y hace 8 días lo que veíamos en el original es de que la palabra lenguas que se usa en nuestras Biblias significa idiomas. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Fueron idiomas humanos. Y tal vez el pasaje que es más claro en ese aspecto es Hechos 2, donde se menciona que se reunió una multitud alrededor del aposento alto, que era donde estaban los 120, que descendió el Espíritu Santo, hablan en lenguas. Y entonces menciona la Biblia que había partos, medos, elamitas y todo. En realidad, cuando nosotros contamos, eran 15 regiones diferentes, cada uno tenía un lenguaje diferente, un idioma diferente, y lo extraordinario, y eso es de verdad lo sobrenatural, es de que Dios les dio la habilidad
sobrenatural a esas personas que estaban ahí de hablar en lenguas, o sea, en idiomas que ellos no habían aprendido. Ujú. Y que la gente de esas 15 regiones diferentes, ellos decían, bueno, ¿qué está pasando? Los hemos oído hablar las maravillas de Dios. Ajá. Entonces fue, y hace 8 días les mencionaba, ¿no? Seguramente fue algo sorprendente, porque incluso algo que también nos narra Hechos 2 es de que la gente se preguntaba, ¿no son estos galileos? Y los galileos tenían un acento particular. Ajá, y obviamente tenían un idioma en particular, pero tenían un acento en particular. Y entonces decían, bueno, ¿estos de dónde sacaron estos idiomas? Y bueno, pues vimos, vuelvo a repetir, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, donde algo que concuerda, el libro de Hechos, es de que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ajá. Pero el otro libro donde nos habla acerca de las nuevas lenguas es Primera de Corintios. De ahí en fuera, ningún otro libro de la Biblia va a mencionar el tema de las nuevas lenguas. Ujú. Pero hoy precisamente quiero que analicemos precisamente Primera de Corintios. En este caso vamos a ir al capítulo 12, porque Pablo va a abordar este tema. Ajá, Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a ir haciendo unos comentarios mientras nosotros vamos avanzando en la lectura para que podamos entender mejor. Acuérdense, estamos aplicando esas reglas básicas, estudiar qué hay alrededor del versículo, de los versículos, para no torcer la escritura y el significado. Ajá. Entonces, fíjense, solamente versículo 1, aquí es donde Pablo va a empezar a hablar de este tema, aunque directamente lo va a abordar hasta el versículo 7, pero para esto, como comentario, quiero que entendamos, cuando nosotros leemos 1 Corintios, vemos que del capítulo 11 al capítulo 14, el gran tema que abarca 1 Corintios es acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, como es el cuerpo de Cristo, y en el capítulo 11 va a abordar, entre otras cosas, el hecho de participar de la cena del Señor como un cuerpo. Ajá. Luego el capítulo 12 va a hablar acerca de los dones espirituales, pero el tema principal no es dones espirituales, sino lo que va a abarcar Pablo es, somos un cuerpo, cada uno tenemos diferentes dones, pero todo lo debemos de hacer para edificarnos. Luego el capítulo 13 nos habla acerca del amor. Ujú. Y obviamente en el cuerpo de Cristo, y lo estamos viendo en Primera de Juan, que estamos estudiando los domingos, vemos como un sello distintivo de un verdadero cristiano, de alguien que forma parte del cuerpo de Cristo, es que ama a los hermanos. Y entonces vemos ese capítulo 13. Y en el capítulo 14, Pablo está de algún modo diciendo, como somos un cuerpo y hay dones en específico en el cual se había caído en un abuso, él tiene de algún modo que poner un orden. Ajá, y principalmente en dos de ellos, aunque menciona tres dones. El primero, que tiene que ver con el hablar en lenguas y la profecía, pero se menciona la interpretación de lenguas, y ahorita que vayamos haciendo el análisis en esa parte, se van a dar cuenta cómo está corrigiendo dos dones, pero menciona el otro porque es necesario, o sea, en este caso, el hecho de la interpretación de lenguas. Ajá. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. De ahí Pablo está diciendo, voy a enseñar acerca de esto, pero acuérdense, o sea, el gran tema de toda esta sección de la escritura es el cuerpo de Cristo. Luego, entonces él va a empezar a enseñar, versículo 7, nos vamos a saltar un poquito, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Ajá, de la iglesia. Volvamos a leerlo con detenimiento, dice, pero a cada uno de quién? De los que están en la iglesia.
Ajá. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para beneficio de los demás. Los dones que Dios ha depositado en nosotros no es para que nosotros nos luzcamos, sino para servir a los demás. Ajá. Y eso lo vemos constantemente en la Biblia. Ajá. O sea, vemos como Pablo, como también Pedro dice, alguien tiene un don, ministrelo a los demás. Ajá, porque ese es el propósito. Las habilidades y los dones que Dios ha puesto en nuestras manos es para bendecir a los demás, para beneficio de los demás. Ahora, sigamos avanzando un poquito. Versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver como detalle en estos versículos, en estos tres versículos? Ajá, de que son diferentes dones, pero es un solo espíritu. Ajá. Ahora, si ustedes también pusieron atención, hay un énfasis, dice, a este tal don, o sea, por ejemplo, palabra de sabiduría, a otro, y empieza a mencionar cada uno de los dones espirituales que incluye aquí el apóstol Pablo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos tenemos los mismos dones? No, cada uno tiene un don diferente. Ajá. Cada uno tenemos un don diferente. Ahora, avancemos un poquito. Y bueno, obviamente sería bueno y algún día, primero Dios, vamos a considerar el estudiar cada uno de estos dones, porque obviamente cada uno de nosotros, y eso yo quiero que lo entendamos, cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don. Ujú. Y lo importante es que nosotros sepamos qué don tenemos, por lo menos uno, y ponerlo a servir para el bien de la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Ajá. Sigamos un poquito más adelante. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, ahora el versículo 11. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿De qué nos habla esto? De la soberanía de Dios. Yo no elijo qué don quiero tener, sino dice repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, yo puedo anhelar profetizar, pero Dios dice, no, o sea, tú no vas a profetizar. No, pero yo quiero hacer milagros. No, pero tú no. Es Dios quien elige. Es por soberanía de Dios. ¿Sale? Y bueno, ahora, nos vamos a saltar un poquito, pero yo quiero o sea, y se los dejo de tarea, que lean el resto del capítulo. Verán cómo está hablando de los dones y enseguida, o sea, los siguientes versículos va a hablar acerca de que somos un cuerpo y nos necesitamos. Y él pone una comparación con respecto al cuerpo humano. Dice que si no soy ojo, no necesita la mano. O sea, no dice, todos nos necesitamos, porque en nuestro cuerpo tenemos diferentes miembros y todos son necesarios. Ajá, todos son útiles. Así también, y por eso hace mención Pablo esto de que somos un cuerpo en Cristo. Todos nos necesitamos. Los dones que cada uno de ustedes, Dios ha puesto en cada uno de ustedes, los necesito yo y los necesita la iglesia. Ajá, eso es lo que nosotros debemos entender. Pero nos vamos a saltar hasta el versículo 28, de ahí mismo de 1 Corintios 12, 28. ¿Quién lo tiene y lo puede leer en voz alta, por favor?
¿Cuántos dones vienen mencionados acá? O sea, es extraordinario. Ajá. Ahora, dense cuenta, cómo menciona incluso, por ejemplo, los que administran. Son dones. ¿Ustedes creen que sean necesarios esos dones en la iglesia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el don de administrar. Ajá. Y es necesario que alguien que en realidad tenga ese don nos ayude a administrar en la iglesia. Ujú. Todo es necesario. Ajá. Hay quien es bueno para la música, pero hay quienes no son buenos para la música. Hay personas que obviamente yo con el tiempo que llevo en lo de la música, de pronto alguien dice, yo quiero estar o yo quiero cantar. Y han habido personas, créanme, que yo a lo largo del tiempo, de pronto, personas que se me acercaban y me decían, yo quiero cantar y todo eso. A ver, pues, pues, a ver, canta algo, ¿no? Y ya cuando yo lo escuchaba, digo, híjole, creo que no es tu don, ¿verdad? Así como han habido personas que les he dicho, oye, ¿tienes ese don? ¿Tienes ese don? Ajá. Entonces, pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que cada uno tenemos dones y cada uno debemos de poner a trabajar esos dones para el beneficio de los demás. ¿Sale? Ahora, versículo 29. Emanuel, ¿lo tienes? El versículo 29. Lo puedes, fíjate, lo vas a ir leyendo, terminas la pregunta y vamos a responder todos. ¿Sale? O sea, adelante. Ok, bueno, aquí en la versión de él está como afirmando, ¿no? Pero en la versión 60, ¿qué es lo que dice? ¿Son todos apóstoles? ¿Qué podemos responder todos? No. Dice, ¿son todos profetas? No. ¿Todos maestros? O sea, ¿todos enseñamos? No. ¿Todos hacen milagros? No. La respuesta es más que obvia, ¿sí o no? Hay hermanos que, por ejemplo, son muy fieles, pero nunca los veremos dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque pueden ser muy buenos, o sea, a lo mejor, por ejemplo, en otra de las listas, por ejemplo, en Romanos 12, que es otra lista de dones que Dios ha dado, viene, por ejemplo, el don de la generosidad. Y hay personas que son súper generosas. O sea, y uno se sorprende porque, y Dios les bendice, y ellos siguen bendiciendo, siguen bendiciendo. Aquí, de verdad, en la iglesia, aquí tenemos una persona que tiene ese don. Yo desde casi que la conocí a esa persona, yo dije, esa persona es así. Ella da y da, y Dios le bendice y da y da y da y da. Y uno se queda así. Pero ¿saben qué? Esa persona nunca da una enseñanza. Y hay personas que pueden dar una enseñanza y pueden ser buenos para enseñar, pero tal vez para otra cosa no. ¿Por qué? Porque son malos cristianos y solamente, no, tienen un don. Y ese hay que ponerlo a trabajar. Ajá. Siguiente, el versículo 30. María, ¿lo puedes leer? Todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. ¿Cuál es la respuesta? No, no, por supuesto que no. Y entonces, de aquí, y como estamos hablando, fíjense, el tema es acerca de las nuevas lenguas. La pregunta es, si no todos hablamos en lenguas, porque de pronto en la iglesia cristiana queremos que todos hablen en lenguas. ¿Sí o no? Porque es claro que no todos hablamos en lenguas. Y hay personas que son muy buenos creyentes, que usan los dones que Dios les ha dado, pero nunca hablarán nuevas lenguas. Ujú. Y esto es claro. Ahora, ¿se acuerda que, por ejemplo, la semana pasada veíamos, y ahorita a manera de resumen les decía yo, cada uno de los capítulos que vimos en Hechos, en cada uno decía, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y les decía yo, si nosotros solamente nos quedamos con lo que dice Hechos, daremos por sentado que todo el que es lleno del Espíritu Santo hablará nuevas lenguas. Pero les dijimos, estamos estudiando este tema bajo el contexto general de la Biblia. ¿Qué otra cosa dice de ese tema? Otro libro.
de la Biblia. Y estamos viendo que en Hechos sí, era eso, pero en 1 Corintios, cuando ya la iglesia está establecida, ya habían diferentes iglesias en diferentes ciudades, Dios usa a Pablo para traer la doctrina, la enseñanza correcta, para que el cuerpo de Cristo fuera edificado. Ujú. Entonces, hasta aquí nos queda claro, ¿no? To- Todos, todo verdadero creyente es lleno del Espíritu Santo, pero no necesariamente va a hablar en lenguas. Ajá. Ok, ahora vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Este versículo de pronto ha causado cierta controversia, cierta polémica. ¿Lo tienen? Está ahí, lo puedes leer, por favor. Ujú. ¿Dónde está la controversia? En que muchos dicen, bueno, aquí dice que hay dos tipos de lenguas. O sea, de lenguas no estoy hablando de ese miembro pequeño que habla Santiago, sino de idiomas, de lenguajes. Porque algunos solamente dicen, bueno, hay lenguas humanas y además hay lenguas angélicas, porque este texto lo dice así. ¿Se acuerdan que cuando vimos las figuras retóricas o las figuras literarias, una de ellas es la hipérbole, que es cuando la Biblia usa o el autor bíblico usa una exageración? Y aquí es el caso. Alguien dirá, bueno, ¿cómo puedo estar seguro? Nada más leyendo el contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo está haciendo una exageración. ¿Por qué? Vean el versículo 2. Dice, y es más, podemos ver cómo está suponiendo Pablo por el tipo de expresión. Fíjese, versículo 2. Y si tuviese profecía, está suponiendo, él no está diciendo yo tengo la profecía, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, pregunta, ¿hay alguien que puede entender todos los misterios? Nadie. No, pero él está haciendo una suposición, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, tuviera yo todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe. ¿Hay algún cristiano que tiene toda la fe? No, por supuesto que no. Dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aún el versículo 3, vean. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pregunta, ¿hay alguna persona que reparta todos sus bienes para dar de comer a los pobres? No. Hay personas que son generosas y les pueden dar de comer a los pobres, sí, pero no hay nadie que diga, voy a vender todo lo que yo tengo para dar de comer a los pobres. No, él está haciendo una suposición y aparte está haciendo una exageración. Ajá. Luego dice, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, ya está a un extremo todavía más, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, y por eso es versículo 1 dice, si yo hablase las lenguas humanas, dice, pero además las angelicales. Y es ahí donde de pronto surge como que la controversia, porque algunos, vuelvo a repetir, dicen, es que aquí Pablo está diciendo, hay lenguajes humanos y hay lenguajes angelicales. Solo que el contexto, la verdad es que ni siquiera. Ahora, tan solo reflexionemos, porque vamos a pensar que existe la posibilidad de que haya un lenguaje angelical. Pregunta, ¿hay en la Biblia pasajes que nos habla, que nos dice o que nos narra que ángeles le hablaron a los seres humanos? ¿Sí o no? Hay muchos pasajes, de hecho ahorita les voy a mencionar algunos, solamente vamos a leer uno o dos para no desviarnos un poquito, pero esto vale la pena aclararlo. Les pregunto, ¿en qué idioma les hablaron esos ángeles a esas personas? ¿En un idioma humano que pudieron entender o en un idioma angelical en el que la persona que lo estaba escuchando se quedó así como que no entendí nada? Un lenguaje humano. ¿Por qué?
Miren, vamos a la Biblia, porque finalmente la Biblia es nuestra autoridad. Génesis capítulo 16. Vamos a regresar ahí a 1 Corintios, pero Génesis capítulo 16. Tan solo para ver algunos ejemplos. 16:9. Vamos a leer del 9 al 11. ¿Ya tienes, Emanuel? Ok, ¿lo puedes leer, por favor? Ujú. Hasta el 11, ¿verdad? Ok, en esa versión solamente dice, y Dios le dijo. Pero ustedes se dan cuenta, los que están usando la Reina Valera 60, que prácticamente en cada uno de los versículos dice, y el ángel de qué? De Jehová. En este caso, y es importante solamente aclarar, el ángel de Jehová, la mayoría de los teólogos concuerdan en que el ángel de Jehová o la expresión esa se refiere a Dios mismo, ajá, o a Jesucristo. Pero la expresión es el ángel le dijo, pero lo entendió, ¿cierto? O sea, esa persona, en este caso, esta mujer, mejor dicho, el ángel le dijo, más bien a este hombre, eh, el ángel le dice a este hombre y el hombre lo entendió, ¿sí o no? Porque se lo dijo en un lenguaje, en un idioma que podía entender. Ajá. Ahora, vamos a otra. Al Nuevo Testamento, Mateo 1:20. A otro ejemplo. Y créanme, vuelvo a repetir, si ustedes tan solo tuvieran, incluso en aplicaciones donde ustedes le pueden poner, y el ángel dijo, les van a salir un montón de versículos y van a concordar en lo siguiente. Cada uno de esos versículos, los ángeles les hablaron a las personas en un idioma humano, porque lo entendieron. Mateo 1:20 les dije, ¿verdad? ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Pero ahora, alguien dirá, bueno, y no podemos saber si realmente le habló en un idioma. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque fíjense el versículo 24. ¿Lo puedes leer, prima, por favor? Ajá. ¿Por qué hizo? Porque entendió el mensaje. Porque el ángel le habló en un idioma humano. Entonces, una y otra vez vemos cómo hay versículos en la Biblia en donde ángeles hablan a un ser humano, pero le habla en el idioma que entendió esa persona. Porque ¿de qué serviría incluso ahorita que se nos apareciera un ángel y nos dijera, empezar a hablar cualquier cosa si ninguno de nosotros te entenderíamos? Claro, no tendría caso el mensaje. Es como si alguien viniera y nos hablara en alemán. ¿Quién de aquí sabe alemán? Y a lo mejor es un buen maestro de la palabra. Pues si no le entendemos, pues, nos vamos a quedar así como que, ¿what? ¿No? O sea, no, simple y sencillamente. Ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios 14:1. Ahora, a esto que vamos a ir haciendo, sobre todo en este capítulo, se le llama en teología, este, se le llama una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Nosotros vamos a extraer del texto bíblico lo que realmente dice. Lo contrario a la exégesis es imponer nuestras ideas al texto bíblico. Ajá. La eisegesis no es bueno hacerla. ¿Por qué? Porque yo a veces me acerco a la Biblia ya con una idea predeterminada y yo digo,
voy a ver qué dice la Biblia para apoyar lo que yo pienso. No, esa no es la manera correcta de estudiar la Biblia. La manera correcta es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Ujú. Porque de pronto nos acercamos a la Biblia ya con ideas preconcebidas y cuando nos damos cuenta que chocan mis ideas con lo que dice la Biblia, vamos a tratar de torcer el texto. Ujú. Entonces, no queremos hacer eso, sino realmente ver qué es lo que Dios dice acerca de este tema. ¿Sale? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Ujú. Fíjense, primero, Pablo está diciendo, sigan el amor. Y ya por eso el capítulo 13 le dio toda una enseñanza acerca del amor. Ajá. Y luego dice, procuren los dones espirituales. ¿Cómo es de que Pablo está estimulando una y otra vez el hecho de usar los dones espirituales? ¿Sí? Versículo 2, ¿quién más lo lee? Ajá. Habla en lenguas y dice, nadie le entiende. ¿Por qué nadie le entiende? Ahora, ajá, porque está hablando en un idioma que no conocemos. Por eso solamente Dios le entiende. Ajá. Y dice, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir la palabra misterios? En el original quiere decir secretos. Ajá. Ahora, hasta aquí dice claramente que es un idioma humano que difícilmente alguno de nosotros, o sea, alguno, por ejemplo, creo que por lo menos en algunas ocasiones y la he escuchado que hablas inglés, ¿no? O sea, y todo. Pero de ahí en fuera, a lo mejor, si alguien viene y habla cualquier, incluso algún otro dialecto, incluso de aquí de nuestro país. Pero pues si viene alguien y habla en un dialecto, ¿quién entiende dialectos? ¿O quién habla dialectos de aquí? Pues creo que ninguno, ¿no? Este, pero o sea, si alguien de pronto habla, pues no le vamos a entender. Ajá. Ah, vamos hasta ahí bien. Dice, no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. ¿Alguien más que lo lea? El que habla en lengua extraña a sí mismo profetiza, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense. Ujú, ujú. Este, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y qué bueno que se puede edificar, ¿sí o no? Pero dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, acuérdense, y por eso quise hacer la aclaración, del capítulo 11 al capítulo 14, el gran tema tiene que ver con que somos un cuerpo. Y como somos un cuerpo, nos ayudamos, nos amamos y a la vez nos edificamos. Pablo lo que está diciendo, o sea, no está menospreciando el hecho de hablar en lenguas. Dice, se edifica a sí mismo. Dice, pero el que profetiza va a edificar a todos. Y el propósito, de hecho, cuando nosotros ponemos atención al capítulo 14, la palabra que más se repite en el capítulo 14 es edifica o edificar. Porque el propósito es de que cuando estamos juntos, el propósito es edificarnos unos a otros. Ujú. Sigamos un poquito más adelante, el versículo 5, Mariel, ayúdanos, por favor. Ujú. Pero no se profetiza, porque mayor es el que profetiza que se habla en lenguas. O sea, no quiere que las interprete para que la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está prohibiendo hablar en lenguas? No, no está prohibiendo. Solo él está aclarando. Dice, yo prefiero que profeticen. ¿Por qué? Porque todos van a ser edificados. Dice, ahora, si van a hablar en lenguas, que haya alguien que interprete. Ahora, es algo curioso porque en el original, la palabra en el original, ¿saben qué es en realidad? ¿Cuál es su significado? Que traduzca.
si hubiera lenguaje angelical, la pregunta es, ¿quién de aquí puede conocer un lenguaje angelical y lo pueda traducir? ¿Se dan cuenta cómo de pronto existen problemas si nosotros creemos, o sea, todo lo que nosotros creemos tiene que compaginar exactamente, no con nuestra idea, sino con lo que dice la Biblia? Ujú. Ahora, vamos bien hasta ahí. Si en algo, y créanme, siéntanse con la libertad, si en algo no lo entienden, porque para mí es un tema que nosotros tenemos obviamente que estudiar y que pedirle a Dios la dirección, siéntanse con la libertad de preguntar o de alguna cosa que no quede claro para tratar de explicarlo con, así como que con manzanitas para que se nos quede mejor, ¿sale? Sí. Ujú, ujú. Ok, solo que vamos a pensar que hubiera un idioma angelical y que probablemente entre ellos, solo que la Biblia no habla nada acerca de eso. Y acuérdense, hay algo que también nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta. La Biblia dice que nosotros no debemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Pudiera haber alguna posibilidad? Puede ser, pero la Biblia no nos aclara. Y nosotros no podemos decir, o sea, en realidad hay un idioma angelical y que se habla entre los ángeles, solo que cuando vienen a los hombres nos hablan en este caso en nosotros, pues en un español que nosotros entendemos, ¿no? O sea, no, claro. Ujú, ujú. Ahora, y ahorita que avanzamos un poquito, pero fíjense, tal vez, y yo desde ahorita pongo mi postura personal. Ajá. Hay muchos que, por ejemplo, la lista que leímos en 1 Corintios 12, en la lista donde a uno palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia y todo esto, yo creo que todos esos dones están vigentes. Ujú. Hay algunos que dicen que no están vigentes. Yo en lo particular creo que sí. Lo único es de que yo también creo que ha habido abuso en los dones. Ajá. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque seamos muy honestos, los que hemos de pronto estado en lugares donde de pronto se escuchan ciertos, los voy a decir así, balbuceos, que son muchas veces repeticiones y que tú dices, ah, caray, ¿y por qué no se escucha como que otro tipo de palabras, como otro tipo de frases, sino solamente repeticiones, repeticiones, repeticiones? Tú dices, eh, ¿qué pasó aquí? Y lo escuchas en un lado y de pronto escuchas a otro, incluso a otro predicador famoso y es lo mismo. Y tú dices, ah, caray, y como que ¿por qué? Y ahorita vamos a ver que finalmente Pablo lo que quiere evitar es precisamente el mal uso de esos dones. Vuelvo a repetir, yo creo que esos dones siguen vigentes, pero deben operar bajo lo que dice la Biblia, porque si no se va a desvirtuar. Ujú. O sea, los que hablan ese tipo de lenguas, o como no necesariamente, aunque el problema es de que a veces se hace mucho énfasis en que el creyente a fuerza tenga que hablar en lenguas. Ajá. Y ese es un problema, porque vuelvo a repetir, ya lo vimos por eso, no todos tenemos esa facultad dada por Dios. Algunos sí. Y por falta de enseñanza, de pronto, o sea, por ignorancia en este tema, por eso es por lo que de pronto se escucha ese tipo de cosas, pero porque nos hace falta aprender. Y por eso siempre tenemos que estar aprendiendo este tipo de cuestiones. ¿Sale? Vamos adelante. ¿Sí?
Versículo 6. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Así es. O sea, esa versión en ese aspecto es muy clara, ¿no? O sea, ¿de qué les serviría si yo voy en un lenguaje desconocido? Vuelvo a repetir, alguien puede venir de pronto, no sé, algún buen predicador que enseña muy bien, pero viene y nos habla en otro idioma que nosotros ni entendemos, pues por más que sea un buen predicador, pues ni le vamos a entender. ¿Qué provecho tiene? Y por eso es por lo que Pablo está poniendo ese ejemplo. ¿Qué provecho tiene? ¿De qué les serviría a ustedes? De nada. O sea, nos quedaremos así como que, pues, qué chido, ¿no? O sea, pero no te entendimos nada, nada absolutamente. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo a ese respecto lo desmenuza muy bien, porque él dice, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con mi entendimiento, pero que les edifique a ustedes. 10,000 palabras en lengua desconocida que ustedes ni sepan de qué onda. Ajá. Por eso es por lo que está hablando todo esto, Pablo. Versículos 7 al 11. ¿Alguien más que lo quiera leer? Como la flauta o la pícara, no se dieren distinción, no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la pícara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero. Fíjense, Pablo está poniendo ejemplos de, por ejemplo, de instrumentos musicales. Y él, por ejemplo, todavía es más claro en cuanto al sonido de la trompeta. Y esto, acuérdense, Pablo está primeramente teniendo en mente, él es judío. Los judíos sabían que cuando había, sobre todo en tiempos de Moisés y todo esto, el sonido de la trompeta tenía que ser muy claro a qué estaban convocando, porque determinado sonido era para que la gente se preparara para la guerra. Pero imagínense que el que emitía el sonido, pues estaba todo así como que, entonces la gente así se quedaba así como que confundida. Y Pablo tiene eso en mente y dice, y lo compara con los lenguajes humanos, los lenguajes de aquí de la tierra. Y él en versículo 9 dice así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra, y me llama la atención lo que dice la palabra, la versión 60, bien comprensible, o sea, que lo puedan entender todos. Ajá. Dice, ¿cómo se entenderá lo que dicen? La verdad es que van a hablar al aire. O sea, ni quién les va a poner atención. Ajá. Nadie. Y Pablo dice, seguramente hay un montón de idiomas y todos tienen un significado. La pregunta es, ¿por qué de pronto en las lenguas que hoy de pronto se escuchan, por qué nadie las traduce? ¿No será más bien que no hay ningún significado? Porque fíjense, y ahí en ese aspecto nosotros tenemos que ser muy honestos y muy claros en que, ok, se hace mucho énfasis en determinadas iglesias acerca de hablar en lenguas, pero la pregunta es, ¿y por qué no también ponemos el mismo énfasis en que haya un intérprete, un traductor, para que todos seamos edificados? ¿Sí o no? Y ahorita el texto nos los va a abundar todavía más. Ujú. Dice que ninguna de esos lenguajes carece de significado. Todas las palabras usadas en cualquier idioma tienen un significado. Ujú. De hecho, la Biblia en lenguaje sencillo dice, en el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido. Ajá.
Luego, versículo 12. ¿Quién más lo puede leer? Fíjense, como Pablo y una y otra vez está diciendo, ¿se acuerdan que les mencionaba, está prohibiendo hablar en lenguas? No, él está diciendo, solo que procuren edificarse todos. Ajá. Porque el que habla en lenguas, ya lo vimos en uno de los primeros versículos, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero prefiero que profeticen para que todos sean edificados. Ajá. ¿Sí? Versículo 12, versículo 13. ¿Quién más? Ujú. Pida en oración poder interpretarla. Y yo recuerdo muy bien, yo por ejemplo, las veces que incluso llamaba a la gente y yo decía, vamos a hablar todos en lenguas. Pero la pregunta es, ¿y por qué dejamos fuera este versículo? Pide en oración interpretarla, porque lo que queremos es ser edificados todos. Ujú. Ser edificados todos, ese es el propósito. Ore para poder interpretar. Y como hace un rato les mencionaba, la palabra interpretar significa en el original traducir o también explicar completamente. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro, claro. Ah, claro, claro. Y hay un testimonio, porque vuelvo a repetir, esto que nos dice la Biblia, ¿ustedes creen que puede pasar, sí o no? Sí, sí puede pasar. De hecho, alguien que incluso Julio lo conoció muy bien, porque mucho tiempo fue el pastor de Julio, un hombre de oración y un predicador, un evangelista por muchos años en diferentes lados. Él me contó un día un testimonio, dice, un día fui a una sierra y ahí pues hablaban dialecto. Dice, y yo estaba predicando y todas las noches yo tenía que usar un traductor, que era, yo predicaba, él traducía, la gente recibía. Dice, hasta que de pronto llegó un punto en el cual yo me di cuenta, o sea, yo empecé a hablar, hablar, hablar. Dice, y yo empecé, yo estoy consciente, dice, estoy hablando en lenguas, el traductor se calla y que a él le llamó la atención y le dice, oye, le dice al traductor, ¿por qué ya no seguiste traduciendo? Dice, ¿para qué iba yo a traducir si usted empezó a hablar en el dialecto que todos hablamos? Eso es del Espíritu Santo y eso es sobrenatural. Esto que está diciendo la Biblia, claro que sucede, pero ¿por qué no lo vemos? Porque muchas veces nos hace falta enseñanza bíblica para entender y por eso Pablo dice, ok, hablas en lenguas, pide en oración poder interpretarlas para que todos sean edificados. Ujú. Entonces, sigamos un poquito más adelante, versículos 15 al 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Fíjense cómo Pablo está diciendo, tenemos que hablar y cantar
con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ajá. Ahora, vuelvo a repetir, el propósito de este capítulo es que todos seamos edificados. Y él está diciendo, bueno, si tú hablas en un lenguaje que nadie conoce, ¿cómo van a decir amén a lo que tú estás diciendo? No te están entendiendo. Ajá. Y pues no tiene ningún propósito. Ajá. Versículos 18 y 19. ¿Alguien más? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pablo está diciendo, o sea, y yo no sé si ustedes, pero yo no veo el versículo 18, algo que se esté jactando Pablo y diciendo, yo sé hablar un montón de. Obviamente, Pablo era un hombre sumamente preparado. Ujú. O sea, la Biblia dice que simplemente pues, era alguien que fue criado o instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los maestros más reconocidos en ese entonces, a los pies de ellos. O sea, es como si, no sé, de las escuelas más prestigiosas en nuestro país, de qué universidades son de las más, el Tecnológico de Monterrey, o sea, eh, que dijera, yo ahí estudié. Bueno, pues Pablo estudió con lo mejor de lo mejor. Él fue parte del grupo de fariseos más renombrados, más reconocidos, y él obviamente que era un hombre sumamente preparado y él está diciendo, yo hablo en lenguas más que ustedes. Dice, pero ¿saben qué? Cuando estoy en la iglesia, o sea, cuando estoy en el culto público, prefiero hablar 5 palabras, y él dice 5 palabras para enseñar que 10,000 palabras en que no voy a edificar a nadie. Ujú. La pregunta es, ¿por qué esto no lo tomamos en cuenta en cultos públicos en el cual a veces se nos dice, vamos a hablar todos en lenguas? La pregunta es, ¿para qué queremos hablar en lenguas si no vamos a entender ninguno de nosotros? Ajá, no lo estaba presumiendo, aunque él hablaba muchos idiomas. Ujú, ujú, ujú. Hechos dice que estuvo muy probablemente en España, ajá, en todas las regiones. Y ahí la tradición cuenta que Pablo, cuando llegó a un lugar, a una orilla de una costa, él dijo, yo he evangelizado y he hablado de Jesús en todo lo que yo conozco. O sea, en todos los lugares donde él conocía, llevó el evangelio. Pero fíjense, o sea, y pudo haber sido que haya aprendido diferentes idiomas. Y a lo mejor por lo que está expresando aquí, probablemente sí. Pero él está diciendo, yo prefiero hablar cuando estoy en la iglesia, pues mejor palabras, aunque sea pocas, pero que enseñen y que edifiquen a los demás. Ajá. Es como, vuelvo a repetir, es como si el domingo de pronto yo le dijera a Stay, háblanos un poquito en inglés. Y la mayoría no conocemos inglés, no sabemos inglés. Y así como que pues chida tu onda, pero ¿sabes qué? No te entendí nada, ¿no? O sea, ¿de qué nos serviría? De nada. Ajá. ¿Sale? Vamos al versículo, estamos en el 19, versículo 20. Alguien que lo lea, por favor. Ahora, yo no sé si ustedes, yo no sé si ustedes piensen, ¿qué hace ese versículo aquí? Porque está hablando de las nuevas lenguas y de interpretar y de ser edificados, y de pronto Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar. Como que así a primera instancia, como que pareciera que está fuera de lugar ese versículo. Pero la verdad es que tiene toda su razón de ser. ¿Por qué? Porque Pablo, como está poniendo orden, obviamente algunos, así como que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Sean maduros. O sea, les estoy enseñando. No se arraiguen a su manera de pensar. Él les está diciendo, sino sean niños en la malicia, pero maduros. O sea,
avancen en su manera de pensar, crezcan en su manera de pensar. Para pecar, para hacer lo malo. Ujú, ujú, ujú. Y maduros en cuanto a que nosotros avancemos en cuanto a hacer cosas agradables delante de Dios. ¿Sale? Gracias, Emanuel, por tu comentario. Qué bueno. Luego, versículo 21, por favor. Ajá. Malicia tiene que ver con maldad, con en general lo que tiene que ver con cómo nosotros, como seres humanos, como parte de una raza caída, siempre estamos inclinados hacia el mal, a hacer lo malo. Ajá. En cuanto a eso se refiere. Ajá. Sí, son términos muchas veces intercambiables. Ujú. De hecho, por ejemplo, Santiago dice, si nos reciban con mansedumbre, la palabra implantada, pero un poquito antes dice, dejando precisamente la malicia. Cuando hay malicia en nuestro corazón, cuando hay un deseo de estar nosotros constantemente haciendo lo malo, practicando lo malo, eso es malicia. Ajá. O sea, cuando nosotros en realidad no estamos como o nuestro deseo no es este, hacerlo agradable delante de Dios. Ajá. Sí, ok. Versículo 21, ¿no? ¿Quién lo lee? En la ley está escrito, perdón. No te tengo que dar a este pueblo, ni a una ignorancia. Ujú, en la ley. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué Pablo? Si hace un rato el pastor nos dijo que solamente en Hechos, en 1 Corintios viene y la mención de Marcos 16, ¿por qué Pablo está refiriéndose, dice, en la ley? Dice. Bueno, Pablo está haciendo referencia en realidad, aunque la ley nosotros entendemos que cuando en la Biblia se menciona la palabra ley, muchas veces se refiere a la ley de Moisés, al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Solo que la ley, los judíos, de pronto, la palabra como tal abarcaba todo lo que ellos entendían como las escrituras, como lo que ellos como judíos habían ya aceptado como escritura inspirada por Dios. En este caso, a la ley le decían o se referían a todo lo del Antiguo Testamento. Ujú. Ahora, ¿a qué parte se está haciendo referencia Pablo? A Isaías. Por eso cabe la aclaración, porque si nosotros nos vamos con la finta, la ley, pues Isaías no es parte del Pentateuco, ¿hasta dónde está Isaías? Y como, bueno, a eso se refiere. Por eso es por lo que Pablo está usando esa expresión, ¿sale? Ahora, ¿dónde está Isaías capítulo 28? Vamos a Isaías 28, 11 y 12, porque dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Es más, desde el 10 vamos a leer. ¿Alguien que lo lea? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, El 12, por favor. a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quieren oír. Fíjense, me llama la atención porque algunos hacen referencia, obviamente, a este versículo que estamos considerando en 1 Corintios 14, 21. Y dice, bueno, es que desde el Antiguo Testamento, en Isaías está profetizado que Dios iba a usar las lenguas o diferentes
idiomas para hablar a este pueblo. Pero si ustedes ponen atención, y de hecho también pueden leer Isaías 28 en sus casas, si ustedes analizan en realidad, Dios está trayendo un juicio a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque incluso ni aún así me oirán. Eso es lo que dice. Porque fíjense, el versículo 12 de aquí de Isaías 28. Dice, y este es el refrigerio, mas no quisieron qué, oír. O sea, Dios constantemente estaba llamando la atención del pueblo de Israel y uno de los libros que más habla, no solamente Isaías, sino tal vez Jeremías es el que más habla. Yo les hablé y no respondieron. Yo les dije y ustedes no quisieron oírme. O sea, es un reclamo constante de Dios a su pueblo, en este caso en el Antiguo Testamento, a Israel. Dice, yo les he hablado. Y aquí Isaías dice, yo les he hablado y les hablaré incluso a través de diferentes lenguas, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Dice, y ni me quisieron oír. Niños que simple y sencillamente no quieren obedecer. Ujú. Ahora, regresemos ahí a 1 Corintios 14, 21, porque vimos ya Isaías 28, 12, donde dice, ni quisieron oír. Pero vean, leamos una vez más el versículo 21 de 1 Corintios 14. En la ley está escrito, o sea, en Isaías está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Y qué dice? Ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, el problema es de que Dios estaba reclamando desde Antiguo Testamento que el pueblo no quería oír. En Nuevo Testamento, aunque Dios les iba a hablar en diversos idiomas, el problema es de que muchas veces la gente no quiere oír ni obedecer, obviamente. Ajá. Y va a preferir hacer otras cosas, por supuesto. Ajá. Ahora, versículo 22. ¿Alguien más que lo lea? Pero para el mismo que Ujú. Y qué curioso de que todo esto está diciendo, o sea, tiene un propósito y es una señal, o sea, es una confirmación, es algo que pero dice Pablo, pero las lenguas es una confirmación ni siquiera para los creyentes, sino para los incrédulos. Ajá. Ahora, avancemos un poquito, vamos a irnos hasta el versículo 27 y 28. Es más, el 26, al final, si ustedes se dan cuenta, el versículo 26, al final dice, hágase todo, ¿qué? Para edificación, porque vuelvo a repetir, es el propósito del capítulo. Ahora sí, versículos 27 y 28. ¿Quién lo lee, por favor? ya la ya- dice que alguien me dice diario para ti, para mí. Pregunta, y quisiera que me respondieran de una manera honesta. ¿Es difícil entender estos dos versículos? ¿Verdad que son de las cosas más claras? Y sí o no, es una de las porciones más ignoradas en iglesia, donde de pronto vamos a hablar todos en lenguas, pero Pablo está diciendo aquí que sea uno, dice dos o a lo más tres. Pero qué curioso que dice por turno. ¿Por qué dice por turno? Para no crear desorden y para que no sea una confusión. Y lo voy a ejemplificar igual ahorita de una manera sencilla para que ustedes vean por qué está diciendo Pablo por turno. Y Mariel, te voy a pedir un favor.
me cuentas qué hiciste hoy. Ajá, en la mañana. Ajá, cuando yo te diga. También me cuentas qué hiciste hoy en la mañana, y cuando yo te diga. Marquito, igual, o sea, ¿qué hiciste hoy desde que te levantaste? Algunos detalles que ustedes, a la cuenta de tres, los tres van a hablar al mismo tiempo. ¿Sale? Adelante. Una, dos, tres. Los tres. Hasta ahí. ¿Entendimos? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hablaron los tres, y aunque hablaron a nuestro idioma, imagínense que si nosotros escuchamos hablar otras cosas, ¿quién va a entender? Pablo está diciendo, lo tienen que hacer por turno. ¿Pero por qué? O sea, tiene que haber un orden, porque el propósito es edificar a todos los demás. Y luego, ¿qué es lo que dice? ¿En dónde vamos? A 28. Ajá, en el 27. Dice, dos o tres a lo más por turno, pero uno de ellos aún que interprete. ¿Entendiste lo que dijeron Marco pues no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender? Uno tiene que interpretar. Pues no, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 28? ¿Verdad que no necesitamos ni siquiera ir a un gran análisis bíblico? Lo único es entenderlo y dice, y si no hay un intérprete, que calle en la iglesia. O sea, por más que, no, es que, no, cállate. Pues si no vas a edificar a los demás, ¿para qué te escuchamos? Cállate. Así de claro. Ajá, cállate. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Está prohibiendo hablar en lenguas? No. Solo que no tiene ningún propósito hablar en lenguas, aún en voz alta y todo eso, si no hay quien interprete. No está prohibiendo hablar en lenguas, pero en culto público, Pablo ya lo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que todos sean edificados a 20,000 palabras que nadie entienda. Ujú. Está claro, ¿no? Ahora, nos vamos hasta los versículos 39 y 40. Que se abre en idiomas desconocidos. Y 40 también. Pero háganlo, todos de manera correcta y ordenada. Ujú. O sea, cierra Pablo con que procuren hablar de parte de Dios, procuren profetizar, dice, y no impidan hablar en lenguas. Que quede claro, no estamos prohibiendo hablar en lenguas. Lo que queremos es de que lo debemos de hacer de manera bíblica. Si alguien de pronto habla en lenguas, ok, pida a Dios interpretarla. Y si no hay intérprete, se tiene que callar. Esa es la instrucción de parte de Dios. ¿Estamos prohibiéndolo? No, pero queremos todos ser edificados. Ajá, esa es la razón. Y cómo es de que cierra en el versículo 40 con un pero. Ujú. O sea, pero hágase todo, ¿cuál? Hablar en lenguas y interpretar lenguas, enseñar, administrar esto, aquello, todo lo que hacemos en el culto público, dice, háganlo decentemente y con orden. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Ajá. Todos seamos edificados. Ujú, para que no haya ningún problema y todos entendamos, porque si no, es como hace un rato, habla Mariel, y habla Marquito, y pues, ¿quién entendimos? Nada. Y a lo mejor puede ser que uno de ellos tuvo algo, o que diga, leí la Biblia y Dios me habló a través de este pasaje. Y todo. Bueno, pues qué chido, pero no te entendimos nada. Ajá. Y el propósito es que todos seamos edificados. Ajá. ¿Algún comentario? ¿Alguno? Sí. Ok.
Hay una diferencia en el profeta del Antiguo Testamento con el profeta que se refiere al Nuevo Testamento. Profeta bueno, de hecho, en general, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. De hecho, por ejemplo, en la versión que tiene Manuel, si ustedes se dan cuenta, constantemente él estaba diciendo, hable, como el que habla de parte de Dios. En la versión 60 lo traduce como profetizar. En Antiguo Testamento, los profetas, Dios los usaba para traer un mensaje al pueblo, muchas veces para reprender su pecado, para vuélvanse a Dios, esto, aquello. El profeta en Nuevo Testamento tiene que ver más con la proclamación de la palabra de Dios. En este caso, un profeta, en realidad, en términos del Nuevo Testamento, tiene que ver con el predicador. Ajá. No porque nosotros a veces encerramos que el profetizar es pronosticar que va a venir, pero, o sea, Dios usó a hombres para hacer eso en el Antiguo Testamento, y aunque vemos en Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos, viene un profeta llamado Agabo, que profetizó acerca de una hambruna y se cumplió. Ajá. Pero ya en Nuevo Testamento ya casi no vemos, o sea, en realidad, de hecho, solo Agabo y de ahí en fuera a nadie más que obviamente Jesús que profetizó acerca del fin de los tiempos. Y Dios usando a Pablo para traer un mayor entendimiento en cuanto al fin de los tiempos, ¿no? Pero de ahí en fuera no lo vemos, o sea, tiene que ver más con alguien que proclama la palabra de Dios. Por eso, en ese entendimiento, y no lo quise tocar, pero en ese entendimiento, por eso Pablo está diciendo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ajá. ¿Por qué? Porque el predicador va a edificar a todos. Ujú. Así es más. Ujú. Ok, ¿alguien más? Siempre tienen que dar un Ujú. Sí. Cada uno de los dones que nosotros tenemos, obviamente, tenemos que procurar vivir siempre en santidad. Ajá. O sea, de hecho, todos los creyentes debemos procurar hacerlo, ¿no? Pero más aún, o sea, si realmente yo sé que, o sea, miren, yo lo comparo de la siguiente manera. Es como una manguera de agua. O sea, la manguera es el conducto. Lo que fluye es agua. De ti no fluye agua. Tú solamente eres un conducto. Pero si una tubería o una manguera con agua tiene tierra, tiene cosas ahí, pues lo que va a salir al final es algo contaminado. Ajá, es algo que no deseamos. Entonces, mientras que el conducto, el instrumento esté más limpio, nos va a ser de mayor bendición a las personas. Ajá. Pero recordemos, la atención no es sobre nosotros. La atención siempre es hacia Cristo. Ajá. Nosotros solamente somos un medio. Y a mí me encanta lo que dijo Jesús un día, ¿no? A sus discípulos. Cuando ustedes hagan lo que tenían que hacer, solamente digan, siervos inútiles somos. ¿Por qué nos vamos a jactar nosotros si lo que debimos hacer, eso hicimos? ¿No? Pues, nosotros solamente somos el medio por el cual el Señor bendice a su pueblo en el caso de un predicador, en el caso de alguien que usa algún don para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. ¿De qué nos jactamos? Si Dios te da el don, la palabra. Ah, Sí, adelante. no sabes que los dones, estamos más en el nombre que en la palabra. Claro. Sí. Ujú. Primera de Corintios 12, para que no se fundara la carrera de dones, ni se Así es, así es. sí, Y sí, así es. Y es que el problema es de que nosotros muchas veces queremos, o sea, nosotros que somos solamente los administradores, que es lo que dice 1 Corintios 3:1. Dice que nosotros solamente somos los administradores. ¿Por qué jactarnos si un administrador no es dueño? Solamente administra lo que es el bien de otro.
Entonces, hay personas que quieren la atención sobre, ay, es que oro por los enfermos y sana, no hago esto. No, 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 la atención no es sobre ti y no es la gloria para ti, solamente es para el Señor. Ajá. Los dones, dice Romanos capítulo 11, creo, si mal recuerdo, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se pueden, según ese versículo, no se pueden perder. Tal vez, incluso, por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo o segunda de Timoteo, no recuerdo, dice, no descuides el don que hay en ti. Puede ser descuidado, pero no se puede perder. Ajá. O sea, el don ahí estará. Tal vez no los usemos por descuido. Ujú. Ajá, así es. Ujú. Así es, así es. Ujú. Ajá, así es, sí, completamente. Entonces, de verdad, hermanos, o sea, y estamos estudiando todo esto, y aquí, que les decía de 1 Corintios 11 al 14, que tiene que ver con que entendamos que somos un cuerpo y que estamos para edificarnos, para amarnos, para, como un solo cuerpo, nos necesitamos. Los dones que Dios les ha puesto, Dios les ha dado a ustedes, los necesitamos en la iglesia para ser edificados todos. Y la gloria solamente es para Dios, nadie más. Ajá. Y por eso cada vez el propósito de una predicación siempre tendrá que ser que el nombre de Cristo sea glorificado. No el pastor, no el predicador, no el que, no. Ajá. Eso se nos debe de quedar bien, bien claro. Ajá. Sí. Ujú. Ujú, ujú. Sí, así es. Ujú. De hecho, de hecho, por eso es por lo que 1 Corintios 12 empieza a hablar Pablo acerca de los dones, pero en 1 Corintios 13 lo mete así como que dicen, ¿saben qué? Pero el mayor de todo esto es el amor. Ajá, es el amor. Entonces, de nada nos serviría el predicar, el hacer esto, el hacer milagros, dan sanidades y todo, si nosotros no tenemos amor. Por eso Pablo lo enfatiza. Si no tengo amor, nada soy. Ajá. Y que los dones, cuando nosotros, Dios nos permita ser usados en los dones, en lo que Dios nos ha dado, que sea solamente nuestra motivación, el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Amén. Pues vamos a orar para ser despedidos. ¿Sale? Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos edifica, nos enseña. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por tu Espíritu Santo que sigue obrando en nosotros y entre nosotros, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Nos retiramos de este lugar. Queremos pedirte, suplicarte, Señor, con humildad de nuestro corazón, que nos lleves con bien y que tú nos ayudes, Señor, a cada día a tener hambre por tu palabra, hambre, oh Dios, por conocerte más, por amarte más, por obedecerte más, Señor, y por reflejar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos para honra y gloria de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.